Muy buenos días, hermano. Qué gusto nuevamente que podamos estar reuniéndonos. Este es un día glorioso, es el día en el que recordamos que Jesucristo resucitó. Y para un hijo de Dios todos los días son gloriosos porque recordamos continuamente ese suceso glorioso en el cual Cristo fue la propiciación de nuestros pecados y nos dio entrada a una relación con el Padre. Entonces, todos los días lo recordamos. La clave del crecimiento espiritual es retornar continuamente a la cruz, pero hoy vamos a echar la casa por la ventana. Hoy la resurrección va a ser el centro de todo, y siempre es el centro de todo, porque Cristo y su obra son el centro de nuestras vidas. Entonces, este es un tiempo para que ya no estés haciendo otra cosa, para que ya no estés haciendo multitasking. Esos 10 minutos anteriores en los que estábamos interactuando entre nosotros sirvieron para que pudiéramos estar preparándonos también, preparando nuestro corazón. Entonces vamos a entrar en una completa reverencia a meditar en este tiempo especial. Hemos ahora coronado estos servicios especiales de Semana Santa con la resurrección. Tuvimos ahí el día jueves acerca de la última cena, el tiempo del aposento alto, el viernes el culto de las 7 palabras cuando Cristo fue crucificado, y el día de hoy vamos a meditar en cómo Él resucitó. Entonces, hermano, como te decíamos hace unos minutos, es tiempo para que puedas tener ahí tu Biblia de manera física. Entonces, te voy a pedir, hermano, que tomes tu Biblia y vamos a ir al Salmo 145. Vamos a dar unos segundos para que puedas buscarlo. Salmo 145. Y a través de esta lectura vamos a entrar a ese tiempo de reverencia. Voy a leerlo, hermano, veme siguiendo con tu vista, pero yo quisiera que tú tomes un momento para meditar en las palabras que tiene este salmo, que sea un tiempo en el que puedas preparar tu corazón, que puedas vislumbrar cómo Dios es santo, es fuerte, es Señor de nuestra vida y es un Rey de eterna majestad. Y con eso en mente es cómo tenemos que entrar a este servicio. Salmo 145, desde el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán todos los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu bendita misericordia, Señor. El día de hoy es un día glorioso, Señor. Es un día en el que tu Hijo cumplió tu voluntad, cumplió tu plan, cumplió todas las profecías. Fue la propiciación de tu ira, Señor, pero también cumplió tu justicia, Señor, de tal forma que nos ha puesto su justicia en nosotros. Su obediencia ha sido nuestra obediencia y nuestro castigo ha sido su castigo, Señor. Padre, estamos rendidos ante ti. Tú eres Señor, tú eres Rey de nuestras vidas, Señor. A través de rendirnos al señorío de Cristo es como tú nos has dado entrada a una relación contigo, y el día de hoy te alabamos grandemente por eso, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo, Señor. Gracias por este tiempo en el que podemos estar juntos como familia Anástasis, Señor. Que el corazón mío y de mis hermanos estén concentrados completamente en ti. Este no es un servicio para nosotros, es un servicio como siempre para ti, para que tú te gloríes y para que podamos meditar, alabar y reconocer todo lo que tú eres. A ti sea la honra y gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, pasemos este tiempo de alabanza e igualmente medita en las letras de las alabanzas. La Biblia dice que debemos cantar con el entendimiento, entonces no solo que tu boca cante, sino que tu entendimiento cante y alaba al Señor. Nos envió a su Hijo
grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Corre por las calles la promesa en su interior, la mueve el recuerdo de la mirada del Señor. Entrando a la tumba encuentra que aquella piedra se removió. Escuchó un ángel que dice: mira, aquí no está, se levantó. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.
algo así. Llega Juan, pero no quiere entrar y pregunta qué hay. Y Pedro le dice, Él vive. Él vive. Él vive. Y por siempre Él reinará. Jesucristo vive. Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebra. Celebra. Ven, celebra al Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte. Celebra. Ven, celebra a Jesús, Él ha resucitado. Celebra. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Majestad, te adoro, majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey.
es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Qué hermoso que podamos cantar a aquel que vive. Espero que estés listo, querido hermano, para lo que va a ser el estudio de la palabra de Dios. Hoy es un domingo muy especial. Ya lo hemos dicho desde que comenzó la transmisión de este culto, porque vamos a hablar acerca de que el Rey venció. Ya hemos estudiado estos días acerca de la pasión de Cristo, de su sacrificio, de las últimas horas que Él vivió, las últimas palabras en la cruz, pero estamos llegando a la culminación, al clímax de la obra de Cristo. Te voy a pedir, querido hermano, que ahí donde te encuentras, tomes tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Mateo. Vamos a ver la narrativa que Mateo hace acerca de cómo se enteraron acerca de que Cristo ya había resucitado. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10 va a ser el pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy. Estamos en el evento más importante de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el evento histórico que ha marcado en realidad una diferencia en la vida de cientos y cientos de miles de personas. Cristo resucitó. Cuando a lo mejor el contexto en Jerusalén hace 2000 años era un contexto de victoria para los líderes religiosos, que a lo mejor pensaron que por fin se habían deshecho de un hereje. Capaz que para el gobierno romano, ver a Cristo crucificado era una victoria, porque pensaban que habían exterminado a alguien que estaba levantando una revolución contra el gobierno y habían dejado un antecedente para que nadie más se le ocurriese tal idea. El mismo diablo, Satanás, había pensado que tenía victoria porque el Hijo de Dios, el autor de la vida, había muerto. Sin embargo, todos ellos estaban equivocados, porque un domingo, un día como hoy, Cristo logró resucitar. Él venció la muerte. ¿Qué significa esto? Que el Rey realmente es victorioso. Querido hermano, más allá de que algunos pensaron haber tenido victoria, Cristo realmente es el victorioso. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Y acompáñame por favor con la vista, para que al leer estos versículos sepamos cómo es que la gente se enteró. Porque quiero explicarte algo, hermano. Los 4 evangelios narran cómo los discípulos se enteraron que Jesús había resucitado, pero ninguno narra cómo sucedió. No vamos a encontrar qué fue lo que pasó, vamos a encontrar la veracidad de algo que ya había acontecido. ¿Cómo fue que los discípulos se enteraron que Jesús cumplió lo que había dicho? Que iba a entrar a Jerusalén,
iba a ser crucificado y al tercer día Él iba a resucitar. Por eso, querido hermano, como vamos a ver en la lectura, la piedra fue removida no para que Cristo saliera, sino para que los discípulos, para que tú y yo supiéramos que el Rey había vencido. Acompáñame a dar lectura. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10, y luego a sacar algunas verdades prácticas para nosotros acerca de este Cristo, de este Rey que venció la muerte. Sígueme con la vista, por favor. Mateo 28, del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Queridos hermanos, les invito a que hagamos una oración para que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, en un día tan glorioso, el Rey venció, podamos descubrir algunas verdades que es bueno que recordemos el día de hoy. Permíteme orar. Padre, te damos gracias, porque si hoy estamos aquí es porque Cristo resucitó. Nuestra fe es una fe preciosa, valiosa, porque está colocada en la persona de Cristo, que cumplió una obra perfecta. Murió y resucitó. Permítenos, Dios, meditar en tu palabra con una mente, con un corazón dispuesto para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendito seas, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje y lo que el autor Mateo trata de que nosotros podamos comprender es el momento en el que se supo de la resurrección. Si te diste cuenta, él empieza diciendo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí se menciona a dos mujeres. Los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, menciona que hubo otras mujeres. Pero lo importante ahorita es el momento en que estas mujeres se dirigieron hacia el sepulcro. Las mujeres que habían estado al pie de la cruz, ahora, habiendo pasado el día de reposo, fielmente deciden ir para ungir el cuerpo del Maestro para su sepultura. A primera vista uno podría decir: ¿no creían que él iba a resucitar? ¿Dónde estaba su fe? Pero queridos hermanos, tenemos que recordar y sentir en carne propia lo que estaban experimentando sus discípulos. Ellos estaban acostumbrados a que Cristo siempre era vencedor. Caminó sobre el mar, hizo milagros, multiplicó los alimentos, sanó enfermos. Y en esta semana, todas sus expectativas o sus esperanzas en Cristo fueron totalmente removidas. El Maestro había muerto. Y podríamos muy a la ligera juzgar que estas mujeres no tenían fe, pero sí mostraron diligencia, dedicación y una entrega a su Maestro. Ningún discípulo fue, pero ellas decidieron muy temprano. Los evangelios en Marcos y en Lucas dicen que era muy de mañana. Juan menciona que era aún todavía oscuro. Lo que la Biblia menciona es que estas mujeres no perdieron tiempo. Ni bien terminó el día de reposo, fueron con esa pasión de poder honrar a su Maestro.
esta disposición y diligencia que mostraron recibió su recompensa, como ya escuchamos y vamos a meditar más adelante. Claro que la forma en la que nosotros medimos los días no nos cierra tal vez el hecho de que Jesús resucitó al tercer día, que fue lo que menciona el ángel. Si te diste cuenta, cuando leímos el Evangelio de Mateo, él menciona, ha resucitado como él dijo. Pero quiero explicarte por qué es importante parar en el momento en el que Cristo resucitó. Como te mencioné, en la forma en la que vemos los días nosotros, como que es una incongruencia que Jesús haya resucitado al tercer día. Pero como los judíos medían los días, es totalmente veraz esta afirmación. Déjame decirte que para los judíos un día empezaba desde la puesta del sol, aproximadamente a las 6 de la tarde, y era contado hasta antes de la siguiente puesta del sol, antes de las 6 de la tarde. Si seguimos esto, vamos a entender que Jesús resucitó correctamente al tercer día. Incluso para los judíos, una parte del día era considerado como un día completo. Dicho esto, Jesús fue sepultado, como ya hemos mencionado días atrás, antes de las 6 de la tarde del día viernes. Entonces, ese sería nuestro primer día. Las 6 de la tarde de inicio al Sabbat, como menciona Mateo, pasando el Sabbat, es nuestro segundo día. Y a partir de las 6 de la tarde del día sábado ya es considerado el día domingo. Es el tercer día. Lo que está mencionando aquí Mateo en este evangelio es que Jesús cumplió perfectamente lo que se había dicho del Mesías en el Antiguo Testamento. Incluso cuando Jesús estuvo aquí y mencionó que la gente demandaba señal, él dijo que no iba a haber otra señal más que la del profeta Jonás. Cuando Jonás estuvo por 3 días en el vientre del pez. Incluso él dijo que iban a derribar el templo, pero él en 3 días lo iba a poder reedificar. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia al Salmo 16, porque el Salmo 16 en el versículo 10 menciona y anticipa que el Mesías no iba a permanecer muerto. Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús resucitó, porque era lo que se había dicho antes acerca del Mesías. Acompáñame ahora a Isaías capítulo 53. Es un pasaje que ya hemos meditado en días anteriores, pero quiero llamar tu atención no al sacrificio y el sufrimiento del Cordero de Dios, sino a la promesa de que no iba a permanecer muerto. Cristo ha resucitado, el Rey venció. Mateo menciona el momento en que los discípulos se enteran de la resurrección, el tercer día de la semana. Isaías 53, si ya lo tienes, en el versículo 10, a partir del versículo 10 hasta el versículo 12, vamos a ver que Jesús resucitó el tercer día, el primer día de la semana. Pero aquí vamos a ver cómo se había anunciado de que ese cordero que fue sacrificado iba a resucitar. Menciona Isaías 53 en el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Ya lo vimos el día viernes. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mira lo que dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si me sigues con la vista, mira lo que dice el versículo 12. Lo tienes, Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Son menciones de que, sí es cierto, el Mesías iba a morir, iba a ser lastimado, iba a ser sacrificado, pero él iba a volver a la vida. Y esto fue al tercer día, como menciona Mateo, pasado el día de reposo, muy temprano de la mañana, al primer día de la semana. Por eso hoy estamos reunidos el primer día de la semana, porque el Rey ha vencido. Cristo resucitó. Y este día es conocido como el Día del Señor, porque es cuando declaró victoria. Los líderes pensaron que habían ganado. Roma pensó que había ganado. Incluso Satanás pensó que había ganado. Pero Cristo es el que realmente triunfó, resucitando de la muerte.
Mira lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4. Si lo tienes, querido hermano, te voy a dar tiempo para que lo busques. Los evangelios narran cómo los discípulos se enteraron de que Jesús había resucitado. Pablo menciona que él recibió esta enseñanza. Y esto es algo tremendo, queridos hermanos, porque no se nos dice cómo resucitó, pero sí se nos dice los testimonios de la gente que vio al Cristo resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Si ya lo tienes, vamos a darle lectura, querido hermano. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado, mira lo que dice, lo que asimismo recibí. Todos hemos recibido el testimonio de que Cristo realmente resucitó. Mira lo que dice, recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿qué? A las Escrituras. La verdad de la resurrección es algo que hemos recibido. Los evangelios lo narran. Pablo lo afirma. Querido hermano, tú y yo hoy lo debemos creer. Tú y yo hoy debemos abrazar esa verdad que también hemos recibido. La verdad de que tenemos un rey que venció la muerte. Pablo en este mismo capítulo de Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria a través de la obra de Cristo. ¿Lo crees, hermano? Ahí donde estás, ¿crees que Cristo resucitó? Fue en el tercer día, como Él lo predijo, al primer día de la semana. Lo segundo que vemos en este pasaje es las mujeres a quienes se les anunció la resurrección. No solo nos muestra Mateo el momento en que se enteraron de que Cristo había resucitado, sino las personas, las mujeres que recibieron este anuncio. El versículo 1 dice que vinieron María Magdalena y la otra María. Te mencioné que los discípulos no fueron. La Biblia narra en los evangelios que fueron varias mujeres. Mencionan a una tercera mujer e incluso a varias que estaban con las especies aromáticas que ya habían preparado. Requirió mucho valor de estas mujeres en medio de todo el alboroto que había causado la crucifixión de Cristo, identificarse abiertamente como seguidoras del Mesías. Requirió mucho valor. Scofield, un teólogo, trató de narrar la forma en la que estos eventos se fueron dando. Te voy a mencionar algunas de las cosas que él quiso poner cronológicamente para entender cómo es que las mujeres recibieron este anuncio de que Cristo estaba vivo. 3 mujeres, menciona Scofield, fueron las que se dirigieron al sepulcro esa mañana. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Fueron las primeras que se dirigen. Lo segundo que aparece es que se encuentran con que la piedra está quitada y María Magdalena corre a contarle a los discípulos. Después se queda María, la madre de Santiago y José, y ella es la que se asoma y ve al ángel y la tumba vacía. María sale entonces para contarle a las mujeres que están por alcanzarlas. Mientras ella sale, los discípulos Pedro y Juan, advertidos por María Magdalena, llegan y ven que el sepulcro está vacío. María Magdalena llega detrás de ellos y ahora, llorando, ve a los 2 ángeles y después a Jesús. Y ella se va a contarle a los discípulos. María, que había ido a buscar a las mujeres, ahora está regresando y con las mujeres que están, se encuentran ahora con los ángeles y también con Jesús resucitado. El orden, queridos hermanos, lo podemos ver en los evangelios. Sin embargo, Mateo trata de centrarse en el anuncio que las mujeres recibieron del ángel ese día que Cristo había resucitado. María Magdalena y la otra María escucharon decir al ángel lo siguiente. Acompáñame nuevamente a Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué les dijo el ángel. Porque si prestaste atención a la lectura, los guardas se hicieron a los muertos. Ellos nunca se enteraron que Jesús había resucitado y tampoco lo vieron. Las mujeres sí. Y si ya tienes Mateo capítulo 28, versículo 5 en adelante, quisiera llamar tu atención al mensaje que ellas recibieron, tanto del ángel como después de su encuentro con Cristo.
porque creo que hay verdades en ese mensaje que son muy importantes para ti y para mí el día de hoy. Mateo 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mire el anuncio, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Te diste cuenta qué hermoso pasaje? Estas mujeres escucharon de ese ángel que, repito, no movió la piedra para que Jesús saliera. Movió la piedra para que las mujeres, los discípulos, pudieran constatar que no había nadie en el sepulcro. Y recibieron un anuncio que tiene desafíos importantes. Más adelante, en el versículo 9, estas mujeres ven ahora a Jesús. Mira lo que menciona, versículo 9 y 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Y entonces Jesús les da un anuncio también. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Qué encuentro tan glorioso! No sé si se te enchina la piel al pensar qué pasó en la mente de estas mujeres. Qué sensación, qué sentimiento de poder ver al Mesías resucitado. Ahora, querido hermano, más allá de lo emocionante, de los sentimientos encontrados, porque menciona que con temor y gozo, lo importante es qué mensaje escucharon. Y es un mensaje que es presente para ti y para mí, no solo hoy que recordamos a Cristo resucitado, sino todos los días de nuestra vida. Mira qué interesante el mensaje. Lo primero a lo que a ella se les invita es a creer. ¿Te diste cuenta de lo que dijo el ángel? Venid, ved. Querido hermano, Dios siempre hace esa invitación. Querido amigo que tú nos estás escuchando, Dios siempre hace esa invitación. Venid, ved, comprueba que todo lo que yo he hecho por ti es real. Comprueba que todo lo que se dice de mí es real. Comprueba que todo lo que prometo es real. El primer desafío que estas mujeres escuchan del ángel es: dejen las dudas. No hay lugar para incredulidad cuando hay un Cristo resucitado. Si Cristo vive, no hay lugar para que como seguidor de Cristo tengas dudas. Ven, ve que Jesús cumplió lo que dijo. Y querido hermano, este anuncio es tan real para ti y para mí. Nuestra fe tendría que ser una fe inamovible, porque Cristo vive. Querido hermano, si tú y yo no estamos convencidos de que Cristo vive, es por negligencia nuestra. Porque la invitación está: ven y ve. Ven y ve en la Escritura lo que se dice de Jesús. Ven y ve en la Escritura qué se anunció acerca de Él. Ven y ve todo lo que Jesús cumplió. Y no te va a quedar ninguna duda de que Jesús es quien decía ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de todo el universo. Este llamado es impresionante. El ángel les recordó la promesa de Jesús y las invitó a que ya no estuvieran con más dudas en su corazón. Yo no te conozco, querido amigo, querido oyente que hoy te conectaste, pero te quiero hacer una pregunta. ¿En qué estás colocando tu fe? ¿Estás colocando tu fe en una tradición? ¿Estás colocando tu fe en una herencia familiar? ¿Estás colocando tu fe en algo material? ¿En algo que realmente es seguro? ¿O estás colocando tu fe en algo inamovible como Cristo? Esto es impresionante. Jesús, al resucitar a través del ángel, hace una invitación: venid y ved. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo tanta gente habla mal acerca de Cristo, habla mal acerca del cristianismo y nunca se han atrevido a acercarse y comprobar que Cristo es real, que Cristo vive. No es una religión, no solo es un personaje histórico, es quien decía ser el Hijo de Dios. Y cuando estuvo en la tierra, Él dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. ¿Ya has venido a Cristo? Él dijo que el ladrón viene para hurtar y matar, pero Él había venido para dar vida y una vida en abundancia. ¿Ya has venido a Cristo? Querido hermano, Cristo resucitó para que no haya dudas y nuestra fe sea una fe firme. Lo segundo que estas mujeres recibieron no solo es la invitación a no dudar, a creer, sino que se les dice, tanto de parte de los ángeles como de parte de Jesús, id pronto y anunciad. Y me encanta este concepto, porque quien cree en Jesús, comparte de Jesús. Y aquí quiero animarte a algo. Estas mujeres tenían temor, claro que sí. Puede que en su mente había muchas dudas. ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo será que es Cristo? Muy pronto lo encontraron. Dice que lo abrazaron, le adoraron y rápidamente fueron a dar las nuevas de que Cristo vive. ¿Sabes que este anuncio es igual para ti, para mí el día de hoy? Si creemos que Cristo está vivo, debemos compartir a todo el mundo. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste que Cristo vive? ¿Cuándo fue la última vez que tu propia vida demostró que Cristo vive? Porque es bueno recordar este día. Es bueno recordar que Jesús resucitó. Pero ¿cómo ha transformado tu vida? ¿Cómo has contagiado a otros con este Cristo vivo? No en un crucifijo, no en una Biblia como algo religioso, sino en tu corazón como algo real. Estas mujeres fueron encomendadas para compartir acerca de Cristo. Y lo último que me llama la atención, en este encuentro con el ángel, en este encuentro con el Cristo resucitado, es el saludo que Jesús les da. Cuando Jesús las ve, les dice salve. Si has leído los evangelios, es un saludo que ya antes se ha mencionado. ¿Te acuerdas cuando el ángel apareció con María? Le dijo salve, muy favorecida. Cuando a Jesús lo estaban burlando, allí por todos los soldados romanos, haciendo reverencia, usaban ese saludo, salve. Y si bien era un término que se utilizaba para saludar, la palabra en sí da una enseñanza tremenda, porque la palabra viene de una raíz que significa heiros o regocijarse. Pablo utiliza esta misma palabra en Filipenses cuando dice regocijaos en Cristo, os digo regocijaos. Era una palabra muy interesante, pero que tiene un gran mensaje. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que comparte de Jesús, va a experimentar un gozo inigualable. Solo aquel que cree en el Cristo resucitado, solo aquel que está compartiendo que el Rey ha vencido a la muerte, disfruta de gozo inigualable. Te hago una pregunta. ¿Ese gozo te caracteriza a ti? ¿Ese gozo es lo que distingue tu vida? ¿O eres alguien tan abrumado por las situaciones económicas, por la situación de la pandemia, por los problemas familiares, que te has olvidado que Cristo vive y que debemos anunciarlo? Y eso es lo que da gozo a nuestra vida día con día. Es impresionante cómo la resurrección de Cristo fue en el momento correcto, al primer día de la semana. Se le anunció a las mujeres que Jesús estaba vivo. Y a esta altura del pasaje tenemos que terminar mencionando que el mensaje del Evangelio está centrado en un Cristo resucitado. No solo recordar el momento en que supieron que Jesús resucitó, no solo las mujeres que recibieron un anuncio de que Cristo estaba vivo, sino tenemos que terminar hoy recordando que el mensaje del Evangelio es el Cristo resucitado. Acompáñame, querido hermano, al libro de Romanos, porque Pablo es el que va a tomar este evento de la resurrección de Cristo como la centralidad del Evangelio. Hablamos de la obra de Cristo en la cruz, pero su obra no es consumada si no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado al tercer día, hubiera sido un mártir, hubiera sido un profeta muerto tal vez, pero no hubiera sido el Mesías.
Si Cristo resucitó, Pablo va a enseñar qué es lo que le da valor a nuestra fe. Romanos, querido hermano, en el capítulo 4, versículo 24 al 25, Pablo nos va a recordar que está íntimamente relacionado nuestra salvación con el acto de la resurrección. Si ya lo tienes, querido hermano, vamos a darle lectura. Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25. Sino también, dice Pablo, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada en un contexto de fe, en un contexto donde Abraham fue justificado por su fe, nuestra fe va a ser contada, dice Pablo, esto es a los que creemos. Y presta atención, ¿qué creemos? En el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro. Mira el versículo 25, qué hermoso. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y mira qué dice al final. Resucitado para nuestra justificación. El mensaje del Evangelio tiene la centralidad en el Cristo resucitado. Ahí más adelante, querido hermano, Romanos capítulo 8. Mira lo que menciona a partir del versículo 33. Conocemos el contexto de Romanos 8, es un contexto de victoria. Es un contexto donde menciona que todo ayuda para bien. ¿Y cuál es la centralidad de esto? Romanos 8, 33 dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La resurrección de Cristo tiene relación medular, central con nuestra salvación. La salvación no es algo que ocurre aparte de la resurrección. La resurrección es la base, la esperanza de como Jesús le dijo a sus discípulos, un día donde yo estoy, vosotros también estaréis. Da esperanza. Esta verdad de la resurrección transforma la vida por completo. Transformó la vida de estas mujeres que con temor y gozo fueron a anunciar la buena nueva. Transformó la vida de Pedro y de Juan, que cuando llegaron vieron el sepulcro vacío y en Hechos, Pedro, el que le había negado, se levanta y predica de que los líderes religiosos habían matado al Mesías. Pedro sufrió encarcelamientos, sufrió persecución, al punto de que la historia menciona que terminó muriendo crucificado y pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir igual que su maestro. ¿Cómo alguien puede ser tan transformado de negar al Mesías, de ser temeroso a convertirse en el apóstol que predicó sin cesar acerca de Cristo resucitado? Querido hermano, la verdad de que Cristo resucitó debe transformar nuestras vidas. Nadie que cree en un Cristo resucitado vive con temor. Nadie que cree en un Cristo resucitado está en silencio. Nadie que cree en un Cristo resucitado no proclama, tengo un rey que vive. ¿Cómo es tu vida, querido hermano? Pablo fue transformado por esta verdad del Cristo resucitado. Caminando en ese camino a Damasco, persiguiendo a los seguidores de Cristo, tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y ese encuentro transforma la teología de Pablo, transforma el carácter de Pablo, transforma las convicciones y el corazón de Pablo. Y se convierte en el apóstol a los gentiles. Y mira porciones que Pablo escribió que nos muestran el impacto en una vida de creer en el Cristo resucitado. Te pregunto, querido hermano, tú que dices creer en Jesús y que estamos recordando que resucitó, tu vida ha sido transformada como la de los apóstoles, ha sido transformada como la del apóstol Pablo, porque si tu vida no está transformada por el Cristo resucitado, deberías preguntarte si realmente crees en Él. Pablo, en Filipenses capítulo 3, menciona que cuántas cosas para él eran ganancia y las tiene ahora como pérdida. Y menciona en el versículo 10 algo interesante, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Querido hermano,
la obra de Cristo es una obra poderosa. No solo por lo que hizo en la cruz, sino por lo que hizo el primer día de la semana. Venció a la muerte. Más adelante, Pablo nos anima a cada uno de nosotros en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Esta verdad medular del Evangelio, Cristo resucitó, debería ser el motor día a día de nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 menciona y dice: poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Pero por qué la tenemos que poner? Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo. Su resurrección es nuestra resurrección. Querido hermano, es hermoso cantar que Cristo vive. Es hermoso dedicar un culto para analizar lo real de su resurrección. Pero de nada sirve si el evangelio que creemos no ha transformado nuestra vida. Si la resurrección de Cristo no es medular en tu día a día, en tu toma de decisiones, en tu elección de cosas, en la forma en la que vives. Pablo menciona en Romanos capítulo 8 que aquellos que han resucitado con Cristo ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero hacerte pensar en lo que menciona en el versículo 11. Porque Pablo en Romanos 11 menciona una verdad que tendría que estremecernos, hermanos. Así como estas mujeres se estremecieron ese día cuando conocieron al Cristo resucitado, tú y yo tendríamos que vivir así 24/7. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. ¿Te das cuenta? Ese poder que resucitó a Cristo vive en ti y en mí a través del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se manifiesta en tu vida? Y no me refiero a esas manifestaciones que tristemente en algunos lugares distorsionan de la Escritura. ¿Sabes cómo se manifiesta que estás viviendo en el Espíritu? Cuando ya no estás andando en la carne, cuando has crucificado tu yo y ahora es Cristo, este Cristo resucitado, viviendo a través de ti. Querido hermano, querida hermana, ¿qué tanto crees en Jesús? ¿Qué tanto crees que realmente vive, que está en ti, que está hoy presente ahí donde tú estás, que está en tu trabajo, que está en tu hogar, que está en todas las situaciones de tu vida? ¿Crees que Cristo ha resucitado? Porque si lo crees, tendrías que estarlo compartiendo. Si lo crees, tendrías que tener un gozo, porque Cristo vive. Y no te afectaría tanto lo que este mundo normalmente hace y nos afecta. Por eso Pablo dijo: pon la mirada en las cosas de arriba, porque ya resucitaste con Cristo. Te hago una pregunta. ¿Realmente crees que Cristo resucitó? ¿Realmente ahí donde estás puedes decir: amén, Cristo vive, pero vive en mí? Vive en mi corazón. Y yo simple y sencillamente estoy para anunciar que tengo un rey que ha vencido. Querido hermano, te invito a que puedas reflexionar. Nadie que vio al Cristo resucitado siguió siendo igual. Nadie. Más adelante en Hechos menciona que los discípulos trastornaron su mundo porque creían en una verdad: Cristo resucitó. Hermano, ¿qué se dice de ti y de mí? La gente puede decir: conozco a una persona que no para de hablar de que conoce a un Cristo resucitado. No una religión, no, a una persona real. Cristo vive. Querido amigo, querido oyente, a lo mejor tú estás como los guardas de ese día. Escuchas de Jesús, escuchas que es algo glorioso, pero te haces al desentendido. ¿Te diste cuenta que los guardas salen de escena? Habían quedado supuestamente para evitar que Jesús saliera, pero cuando ven el ángel, se hacen a los muertos. Qué triste sería que esta Semana Santa, una Semana Santa más, de celebrar, de recordar, seas tan indiferente
al mensaje central. Cristo murió por amor a ti. Cristo resucitó para darte esperanza a ti. Qué triste sería que termine Semana Santa y te estés haciendo el muerto. No hayas tomado una decisión de aceptar a Cristo que murió por ti. No hayas tomado una decisión de venir y ver que Él es real. No hayas tomado una decisión de entender que todo esto que hemos recordado es porque Él nos amó. No quisiera terminar sin hacerte la invitación. No te conozco, pero si hasta ahorita te has hecho al muerto con Cristo, has sido indiferente, no lo seas más. Porque todo lo que Él hizo fue por amor a ti. Para que tú disfrutes de la gloria donde Él hoy está. Para que disfrutes de que Él es real y que Él puede satisfacer tu vida. Darte un gozo como nadie te lo puede dar. Si estás dispuesto a declararlo como el Señor y Salvador de tu vida. Solo tienes que decirle: Dios, perdóname. He escuchado de ti antes. Incluso he recordado que has muerto en la cruz, pero nunca había visto que lo hiciste por mí. Tal como soy, quiero venir delante de ti y pedirte perdón. Me gustaría que me perdones, que seas el Señor de mi vida. Quiero comprobar que eres un Cristo resucitado, que vives. Si tú le pides perdón a Dios, estoy seguro de que Él va a oír tu oración, te va a lavar de tus pecados con su sangre y te va a dar la promesa que así como Él vive, tú vas a empezar a vivir una vida gloriosa. Pero querido hermano, si tú ya conoces de Cristo tal vez, ¿tu vida ha sido transformada por esta verdad? Si no, solo estamos recordando algo de manera ritual y no real. Si Cristo vive y ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, tendríamos que anunciar que el Rey ha vencido. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque no estamos en un evento histórico nada más. Estamos en lo medular del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación son que Cristo vive, que murió en la cruz ciertamente, pagó por nuestros pecados, pero que hoy vive y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y la promesa es que un día, cuando le veamos cara a cara, seremos transformados a la imagen de Cristo. Dios, permítenos sacar toda duda. Permítenos cada día acercarnos a tu palabra, ver conscientemente que todo lo que tú dices es verdad, es real, que nuestra fe no esté fluctuando. Señor, que podamos compartir que hay un Cristo que vive, que da esperanza, que en Él hay perdón, que da sentido a la vida. Ayúdanos, Señor, a cada día esta verdad sea el gozo en nuestras vidas. Cristo vive. Bendito seas, Padre. Te alabamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Vive, Él vive, por siempre reinará. Mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. 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 Muerte, ¿dónde está? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor. Cristo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús
resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, Cristo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Aleluya.